Vamos a aprender cómo seleccionar un portafolio de máxima eficiencia compuesto por múltiples activos usando las funciones de Excel. Para ello vamos a considerar las datas de precio de un conjunto de acciones para un periodo de 600 observaciones que están en esta tabla. Están ordenadas, ¿no es cierto?, de manera creciente. Y tenemos entonces los valores de cierre diarios para el proxy del mercado, el IPSA, y los precios de cierre, ¿no es cierto?, de 8 acciones del mercado chileno. Lo primero que tenemos que hacer para hacer nuestro modelamiento, debemos calcular, a partir de los precios de cierre diarios, debemos calcular los retornos. Entonces, a ejemplo, el retorno que obtuvo la acción de CMPC el día 4 con respecto al día anterior, que es el día 3 de diciembre, lo calculamos de manera logarítmica, aplicando logaritmo natural para CMPC, el precio de hoy, día 4, dividido por el precio del día anterior, el día 3. Y eso entonces determina que el retorno de esa acción fue de esta magnitud, para ese día en particular. Obviamente que esto lo podríamos replicar para el resto de las acciones y también nosotros lo podríamos extender hasta el final de la tabla. Esos datos ya los tengo acá ordenados. Vamos a borrar estos valores para explicar cómo se llega a partir del inicio. Y vamos a calcular los siguientes parámetros de nuestro portafolio. En esta celda vamos a calcular el retorno de la acción de CMPC. ¿Cómo hacemos esto? Ya lo hemos visto en otro video. El retorno de CMPC sería simplemente el promedio de los retornos que se han obtenido en cada uno de estos días. Esos datos están en ese rango. Aceptamos. Ya tenemos entonces el retorno de la acción CMPC. Arrastrando tenemos el retorno de cada una de las otras acciones. El riesgo lo calculamos ocupando la división estándar y marcamos el rango nuevamente y aceptamos. Esto lo podemos entonces replicar para cada una de las acciones. Vamos a calcular la beta de la acción CMPC y eso lo hacemos usando la función pendiente de Excel de la siguiente manera. Me pide los valores conocidos y le digo que esos están contenidos, en este caso, en la acción de CMPC. Separo la segunda matriz de datos, corresponde a los correspondientes valores del IPSA en el mismo periodo. De esta manera entonces tenemos que la acción de CMPC tiene una beta de 1.15 aproximadamente. Bueno, fijo los valores del proxy y eso me permite entonces arrastrar para determinar la beta de las demás acciones. Tenemos acciones con betas mayores que 1, aquí tenemos una acción con un beta menor que 1, aquí una bastante baja, con Chitoro, y tenemos ya entonces los elementos para hacer el modelamiento del portafolio. En la fila 4, que lo tengo marcado acá en rojo, lo que he puesto son, de manera arbitraria, los ponderadores que tendría cada una de las acciones que compondrían este portafolio en valores, ¿no es cierto?, que obviamente tienen que sumar siempre 100%. Entonces lo que estoy diciendo acá es que estoy invirtiendo un 10% en la acción de CMPC, un 10% en la acción de BCI, un 20% en la TAM y así sucesivamente de manera absolutamente arbitraria. A continuación vamos a hacer el modelamiento del portafolio, para lo cual necesitamos construir la matriz de varianza y covariancia de los retornos. Aquí ya está calculada, se ha visto en un video anterior, pero lo voy a explicar brevemente. ¿Cómo calculamos la matriz de varianza y covarianzas? Lo hacemos, ¿no es cierto?, a través de la herramienta Datos, Análisis,
análisis de datos, covarianza y aceptamos. Entonces le vamos a decir acá a nuestro modelo que los valores, ¿no es cierto?, que contienen el rango que yo quiero evaluar como varianzas y covarianza está definido en el que está marcado acá. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, lo vamos a volver a hacer para ilustrar. Esos valores están contenidos ahí y hasta ahí. Una observación. Me interesa que la matriz contenga los rótulos de las acciones. Es interesante nosotros que contenga los rótulos de las acciones para poder identificarlas. Entonces, vamos a pedirle ahora a Excel que haga esto tomando los rótulos, el nombre de cada acción. Cosa que le hemos indicado acá, la primera fila contiene los rótulos. Y le vamos a pedir que en la matriz me la devuelva. Ahí voy. Aceptamos. Y lo que está haciendo Excel en este minuto, ¿no es cierto?, está calculando todas las combinaciones entre los retornos de las acciones. Y me acaba entonces acá de mostrar la matriz de varianza y covarianza con los nombres de las acciones. Y en la diagonal tiene, ¿no es cierto?, que ustedes ahí, la varianza de cada una de las acciones. Por ejemplo, esta es la varianza de la TAM, porque es la covarianza entre la TAM y la TAM, obviamente es la varianza de la misma acción. Y en las otras celdas, bajo la diagonal, me muestra las covarianzas entre los retornos de BCI con CMPC, la TAM con CMPC, así sucesivamente. Copiamos y pegamos de manera transpuesta para ir completando la matriz de varianza y covarianza. Ese proceso siempre es igual. Pegamos transpuesto, para ir completando, ¿no es cierto?, la matriz de varianza y covarianza. Bueno, obviamente que la matriz ya está calculada, es solamente para ejemplificarlo, y con esta matriz entonces vamos a trabajar. Para ello entonces vamos a modelar el portafolio, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. A ver, vamos a calcular primero el riesgo del portafolio, compuesto, ¿no es cierto?, por algunas combinaciones que sean arbitrarias. Por ejemplo, esa con esa, vamos a marcar un 30%, de esa solamente ver que esto está funcionando, etc. Estos ponderadores, tengo un error, ya, estos ponderadores entonces que suman 100% me va a permitir a mí modelar el retorno y el riesgo del portafolio. Veamos el caso del retorno del portafolio formado con estas proporciones de las acciones que están en nuestro portafolio. Eso lo hacemos con la función suma producto. Y le vamos a decir entonces que la celda, estamos calculando, es la suma producto de los retornos de cada una de las acciones y los ponderadores correspondientes. Y aquí entonces me ha devuelto el retorno del portafolio. Con ello entonces también podemos avanzar y fijar el riesgo. Y el riesgo está calculando, como ustedes saben, lo hemos visto en otro video, mediante la multiplicación matricial del vector W, que representa los ponderadores de la acción, por la matriz de varianza y covarianza, y por la transpuesta de este mismo vector. Obviamente que esto sería la varianza diaria, tengo que amplificarla por 252 para llevar, ¿no es cierto?, una convención internacional a la varianza anualizada y extraer la raíz cuadrada para calcular la desviación estándar del portafolio, que es lo que significa el riesgo. Y es el valor que está determinado acá. Con estos antecedentes, entonces, vamos ahora a continuación a modelar y vamos a ver cómo pudiéramos obtener un portafolio óptimo. Es decir, cambiando estos valores
¿no es cierto? De tal manera que se consiga que el ratio de Sharpe, que está calculado acá, sea el más alto posible. ¿Ok? Bueno, eso lo estamos haciendo acá, lo estoy mostrando, y vamos a resetear esto para poder explicarlo mejor desde su inicio. Bueno, obviamente que las combinaciones que estén acá siempre tienen que sumar 100%. Eso no me interesa porque eso se hace cargo Excel, le va a dar una restricción. Entonces cualquier número que yo ponga acá, que al final termine sumando 100%. ¿Cómo hacemos esto? Ya tengo entonces el retorno y tengo el riesgo de esta combinación que está acá de acciones. Tenemos la beta del portafolio, que es simplemente el promedio ponderado de las betas de las acciones que lo componen. Y tenemos el ratio de Sharpe, que en este caso está dando un valor de 1.31. ¿Okay? Nosotros sabemos que si cambiamos estos valores, van a cambiar el retorno, el riesgo, la beta y el ratio de Sharpe. ¿Y qué andamos buscando? Andamos buscando una combinación de ponderadores de cada una de estas acciones, peso relativo de cada una de ellas dentro del portafolio, que hagan que este ratio de Sharpe sea el más alto posible. Para ello entonces procedemos como de costumbre, menú datos, solver, y le decimos a solver que queremos que para la celda que contiene el ratio de Sharpe, esa celda que está marcada ahí, alcance el valor más alto posible, cambiando, ¿cierto?, los valores de los ponderadores de cada una de las acciones. Agregamos la restricción de que con respecto a este valor que está acá, que representa la suma, ese valor tiene que ser exactamente igual a 1. Aceptamos y ahí está ya el modelo planteado, y le pedimos a Solver que se haga cargo y que busque entonces estos valores. Recuerden ustedes que son valores arbitrarios que los puse de cualquier manera, ni siquiera están sumando 100% en este caso. Estoy diciendo que busque aquellos valores correspondientes a la acción MPC, BCI, etc., exactamente que hagan que el ratio de Sharpe que consiga sea el mayor posible. Recordar, ¿no es cierto?, que el ratio de Sharpe representa la pendiente o la inclinación de la famosa línea de mercado de capitales. ¿Okay? Entonces le estamos diciendo, ¿no es cierto?, que el portafolio que anda buscando construir tenga, ¿no es cierto?, un valor exactamente igual al ratio de Sharpe, que sería la pendiente de la línea de mercado de capitales. Entonces aquí ya lo encontró, ¿no es cierto?, y me dice que si yo invirtiera el 6,1% en CMPC, el 12,67% en la acción de BCI, tanto en la TAM, fíjense ustedes los valores que le asigna, y obtiene, ¿no es cierto?, la restricción de que la suma sea igual al 100%, entonces en ese caso el portafolio tendría un retorno de 27% aproximadamente y un riesgo de un 12%. Una beta de 1.12 y con un ratio de Sharpe que cualquier combinación distinta a esta sería más bajo que 2.02. Este es el máximo ratio de Sharpe. Bien, con estos valores entonces podemos proceder a derivar lo que llamamos, ¿no es cierto?, la línea de mercado de capitales, la LM. Para ello entonces vamos aquí, en esta parte, en esta región, vamos a hacer una combinación entre, fíjense ustedes, el portafolio de máxima eficiencia, que es el que está compuesto por estas ponderaciones, que determina este retorno y este riesgo, lo vamos a combinar en alguna proporción con el activo libre de riesgo. Entonces acá lo que estoy poniendo es simplemente un valor arbitrario nuevamente, pudiera poner aquí a 20%, y me está diciendo que si yo combinara comprando, supongamos que el capital de este inversionista fuese 1.000.000 de pesos, si este señor tomara 200.000, el 20% de 1.000.000, y comprara un bono del Banco Central que tiene un retorno del 3% libre de riesgo, y los otros 800.000 del millón, procediera a comprar este conjunto de acciones que están acá, en estas proporciones cada una de ellas,
el 800.000 pesos, entonces el retorno que obtendría sería de este orden y el riesgo sería de 9.96. Bien, ya. Entonces, cada vez que yo cambie, ¿no es cierto? Y pudiera poner el 10% en el activo libre de riesgo, me cambia el riesgo y el retorno. O pudiera poner, ¿no es cierto?, 80% en el activo libre de riesgo, solamente un 20% en el portafolio, me cambia el riesgo y el retorno, etc. Para ello, entonces, buscando todas estas combinaciones posibles, lo hacemos construyendo una tabla. Esta tabla tiene como encabezamiento, fíjense ustedes, el riesgo y el retorno, que está dado nosotros por el riesgo, digo, y el retorno, en ese orden, riesgo y retorno. Y lo que estamos escribiendo acá, para formar esta tabla, le estamos dando los valores, los distintos valores que podría tomar la combinación entre el activo libre de riesgo y el portafolio de máxima eficiencia. Con estos valores, ¿no es cierto?, discretos, pueden ser más continuos, 100% comprando el activo libre de riesgo y por tanto 0% el portafolio de máxima eficiencia, eso va a terminar un cierto nivel de riesgo y cierto nivel de retorno, digo. O 90% el activo libre de riesgo y solamente el 10% en acciones de esta compañía que están acá. Entonces, para completar la tabla, marcamos el rango, ya explicaré qué significan estos números negativos, y nos vamos nuevamente al menú datos, qué interesante este menú que tiene tantas herramientas, y en análisis de datos pedimos construir una tabla de datos. Me pregunta Excel si la celda, ¿no es cierto?, que está encabezando, ¿no es cierto?, que está determinando los valores de riesgo y retorno, está en términos de rellenar columnas o filas. Le digo que es filas. ¿Y cuál es esa celda? La que tiene que cambiar es esa. Aceptamos y en este momento Excel acaba de calcular todos los valores posibles. Fíjate usted, 100% el activo libre de riesgo, el retorno sería igual a la tasa libre de riesgo, 3% lo habíamos supuesto, y el riesgo obviamente es libre de riesgo, es un activo sin riesgo. 90% en el activo libre de riesgo y 10% en el portafolio de máxima eficiencia, representaría un retorno de 6,46 y un riesgo de 1,24. ¿Ok? Bueno, y así todas las combinaciones. ¿Qué representa este número 0? Cuando yo voy bajando, bajando y bajando. Cuando llego a 0, significa que tengo 0% invertido en el bono del Banco Central y por tanto todo el millón de pesos está invertido en el portafolio de mercado. Obviamente, si el retorno y el riesgo son los mismos que tiene el portafolio de mercado. Aquí viene lo interesante. ¿Qué significa menos 0,1? Ahora que esto va decreciendo en 10%. Menos 0,1 significa que yo tengo todo el capital, el millón de pesos comprado, ¿no es cierto?, en el activo, el portafolio de mercado, pero además me estoy endeudando en un 10%, en 100.000 pesos, para comprar más de estas mismas acciones. Aquí me estaría endeudando en un 20%, en un 30% y así sucesivamente. Fíjense ustedes que acá estoy comprando todo el millón que poseo y además estoy comprando a través de deuda acciones de esta combinación que hemos determinado como la más eficiente. Esto despierta el apetito, porque resulta que si ustedes se fijan, cuando yo voy combinando, endeudándome a través de apalancamiento, el retorno que voy consiguiendo va creciendo monótonamente. Y el riesgo, si es cierto, también crece. Pero ¿cómo crecen, ¿no es cierto?, ambos? Lo interesante es medirlo justamente a través del ratio de Sharpe. Es decir, cuánto sería el exceso de retorno ajustado por riesgo. Y vemos acá, entonces con estos números, que el ratio de Sharpe de esta combinación es un 2.78. Y de esta otra, 2.78. Y de cualquier combinación, el exceso de retorno ajustado por riesgo sería constante en 2.78 con estos valores de acá. Entonces, la pregunta es, ¿te convendrá endeudarte en un 40% o quizás en un 30%, va a depender del apetito por riesgo, para ir en búsqueda, ¿no es cierto?, de mayores retornos que tienen, ¿no es cierto?, un nivel de eficiencia, fíjense ustedes, más elevado
que el portafolio de mercado. Es decir, hemos abandonado la frontera eficiente y nos estamos trasladando por la línea de mercado de capitales. Bueno, lo que resta, solamente para ilustrar, es incrustar un gráfico. Aceptamos un gráfico del tipo dispersión. A esto nosotros le cambiamos el título y le ponemos un título apropiado, línea, mercado, capital. Y me está diciendo con estos valores es una línea recta, línea de capitales, que tienen el origen, cuando el riesgo es 0, el retorno sería 3%, ¿cierto? ¿Sí? De tasa libre de riesgo. Y que esta, ¿no es cierto?, va creciendo, me voy moviendo por aquí yo, probablemente estoy apalancado por acá, consiguiendo, ¿no es cierto?, un mayor retorno ajustado por riesgo. La pendiente de esta recta es el ratio de Sharpe.